¿Empiezo? Vale, en los libros de música india aparece una palabra muy peculiar. Yamatarayavanasalagam, una regla mnemotécnica para los ritmos de 3 golpes. Veréis, la palabra tiene sílabas cortas y sílabas largas. Y si la pronuncias correctamente, suena una combinación de sonidos. Corto, largo, largo. Después, largo, largo, largo. Después, largo, largo, corto. En fin, al pronunciarla, suenan todos los tríos posibles formados por 2 sonidos, intercalados y sin repetir ninguno. Pero aún hay más. Si convertimos las sílabas en ceros y unos, 0 para el sonido corto, 1 para el sonido largo, veremos que la secuencia se puede cerrar en forma de ciclo. Un ciclo que tiene todos los tríos posibles de ceros y unos sin repeticiones. Y esto plantea un acertijo muy interesante. Existen 16 cuartetos de ceros y unos. ¿Se pueden colocar en forma de ciclo sin repeticiones o es imposible hacerlo? ¿Y qué pasa con los quintetos? ¿O con grupos más grandes? Sí, bueno, parece un acertijo inocente, pero resulta que estos ciclos son esenciales en matemáticas y en telecomunicaciones. Con ellos podemos convertir mensajes formados por ceros y unos en letras que los humanos podemos entender. Y también ayudan a detectar errores en los mensajes electrónicos y a corregirlos de forma automática. Por eso te planteo la pregunta: ¿cómo se resuelve el acertijo de los ceros y los unos? ¿Y por qué es tan importante saber hacerlo? Antes de responder, tenemos que hacer una parada en la antigua ciudad de Königsberg. La historia es bastante famosa. Hace tiempo, la ciudad tenía 7 puentes dispuestos de esta manera, y los vecinos se preguntaban si existía alguna ruta que cruzara todos los puentes sin repeticiones. El asunto llegó a manos de Euler, quien pensó que era un problema sencillo y estúpido, pero le dio una oportunidad. Como no importa qué forma tengan las zonas terrestres, podemos cambiar cada zona por un punto y trabajar con un esquema que se conoce como grafo. Este grafo contiene toda la información necesaria para resolver el problema. En el mejor de los casos pueden pasar 2 cosas. O bien encontramos una ruta que empieza y acaba en el mismo punto, o encontramos una ruta que empieza y acaba en puntos distintos. Pero, ¿qué pasaría en cada caso? Imagina una ciudad donde puedas dar un paseo que cruce todos los puentes y acabe en el punto donde empezó. Siempre que un camino pasa por un punto, entra por un puente y sale por otro. Entra por un sitio y sale por otro. Entradas y salidas siempre están emparejadas. Por tanto, el número de puentes de cada zona debe ser par, porque siempre que entras, vuelves a salir. Vale, ¿y qué ocurre si el camino empieza y termina en puntos distintos? Entradas y salidas estarán emparejadas en todos los puntos, salvo en el inicio, porque al principio sales sin haber entrado, y el final, porque al final entras pero no sales. Los 2 extremos del camino están desparejados y por eso tienen un número impar de puentes. Y como un camino tiene, a lo sumo, 2 extremos, solo puede haber 2 zonas con un número impar de puentes. Si tiene más de 2 zonas, siempre nos quedará algún puente que no podamos cruzar. Esta fue la conclusión de Euler. La solución del problema solo depende de cuántas zonas tengan puentes impares. Si no hay zonas con puentes impares, existirá una ruta circular. Si hay 2 zonas, existirá una ruta lineal. Y en el resto de casos, será imposible resolver el acertijo. Le lavas la cara, lo arreglas un poquito y ya tienes el teorema más famoso de la teoría de grafos. Volviendo a la ciudad de Königsberg, las 4 regiones tenían una cantidad impar de puentes, y por eso es imposible encontrar una ruta sin repeticiones. Aún así, si cambiamos este puente de sitio, habrá un número par de conexiones en todos lados y existirá una ruta circular. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en 1946 apareció un artículo que resolvía el problema de los ceros y los unos con ayuda del teorema de Euler. Y la idea es alucinante. Los ciclos de ceros y unos son el mapa de una ciudad imaginaria. Pero para entenderlo, vamos a traducir el artículo original. En primer lugar, el artículo modifica el teorema de Euler. Dicho rápidamente, en un grafo normal no importa el sentido de los puentes. Puedes cruzarlos en cualquier dirección.
Pero hay ciudades donde los puentes solo se pueden cruzar en un cierto sentido. Una ciudad así no está modelizada por un grafo, sino por un grafo dirigido, porque los puentes tienen una dirección y es obligatorio recorrerlos en ese sentido. Esto modifica el teorema. Antes, la ruta circular solo existía si cada zona tenía un número par de puentes. Ahora, cada zona debe tener el mismo número de puentes de entrada que de salida. Es decir, salidas y entradas deben estar emparejadas. Si alguna zona tiene entradas y salidas descompensadas, es imposible seguir una ruta circular que cruce todos los puentes sin repetir alguno. Una vez aclarado esto, el artículo propone algo más creativo: construir una ciudad imaginaria. Imagina que cada trío de ceros y unos es un puente que une las zonas de una ciudad. Esta ciudad tendrá 4 regiones, cada una con el nombre de una pareja de ceros y unos. Los puentes se distribuyen con una regla sencilla. Las primeras cifras indican de qué zona sale y las últimas a qué zona llega. Así, el puente 010 va de la región 01 a la región 10. Y así podemos colocar todos los puentes sobre la ciudad. Algunos puentes salen y llegan a la misma zona de la ciudad. Pero bueno, échale imaginación. ¿Qué tiene de especial esta ciudad? Todas las zonas tienen 2 puentes de salida y 2 de llegada. Así que podemos recorrer todos los puentes sin repetirlos y acabar en el punto donde empezamos. Si anotamos el nombre de los puentes de la ruta, conseguimos una lista con los 8 tríos posibles de ceros y unos. Y además, los nombres se pueden superponer, porque cuando llegas a una zona de la ciudad, el próximo puente saldrá de la misma zona. Y como la ruta es circular, el final y el inicio también coinciden. O sea, que podemos superponer los nombres de la lista y unir los extremos entre sí y tendremos un ciclo con todos los tríos de ceros y unos intercalados y sin repeticiones. ¡Toma! De hecho, este ciclo es una especie de mapa, un itinerario que te indica el orden de los puentes de una ruta que pasa por todos y no repite ninguno. Esta es la idea fundamental del artículo. Existe una conexión entre las secuencias numéricas y los grafos. Y este tipo de conexiones son muy apreciadas, porque a veces un problema es complicado en el mundo de los números, pero puedes tomar un atajo y plantearlo en el mundo de los grafos, donde la solución es más sencilla. Por supuesto, la misma idea se aplica a los cuartetos. Basta imaginar que cada uno es un puente que sigue la regla de antes. Las primeras cifras indican de qué zona sale y las últimas a qué zona llega. En este caso, la ciudad tendrá 8 zonas distintas, cada una con el nombre de un trío. Al construir la ciudad, veremos que cada zona tiene 2 puentes de entrada y 2 de salida. Podemos recorrer todos los puentes sin repetirlos. Al anotar los nombres, conseguimos un ciclo con todos los cuartetos de ceros y unos, solapados y sin repeticiones. La ciudad imaginaria funciona con tríos, cuartetos o secuencias de cualquier longitud. La forma de colocar los puentes hace que cada zona tenga 2 puentes de salida, el que acaba en 0 y el que acaba en 1. Y también hace que cada zona tenga 2 puentes de entrada, el que empieza por 0 y el que empieza por 1. Como entradas y salidas siempre están emparejadas, sabemos que hay una ruta que pasa por todos los puentes de nuestra ciudad imaginaria. Y este itinerario es el ciclo de ceros y unos que buscábamos al principio del vídeo. Y como suele pasar, estos ciclos no llevan el nombre de los indios o de quien los estudió primero, sino de un matemático posterior. Estas son las secuencias de De Bruijn. Parece que los ciclos de De Bruijn son una curiosidad numérica, sin más. Pero en el siglo XIX, una patente demostró que resuelven un problema relacionado con el envío de mensajes de texto. A ver, para enviar mensajes por un cable, primero debes codificar el texto en forma de impulsos eléctricos usando, por ejemplo, el famoso código Morse. El problema es que si el receptor no conoce el código,
no podrá entender el mensaje. Si queremos que todo el mundo pueda comunicarse a distancia sin aprender códigos, lo ideal sería inventar una máquina que traduzca los impulsos eléctricos a letras de toda la vida. Y la solución más ocurrente es la que propuso el ingeniero francés Émile Baudot. Por eso he venido al edificio de Telecos de Valencia, donde tienen expuesta una de sus máquinas. Por desgracia, y esto es algo que hacen muchos museos, resulta que está prohibido destrozar el telégrafo para ver cómo funciona por dentro. ¿Pero sabéis qué no pueden prohibir? Aprender diseño 3D y construir una réplica. Y todo para darle a este vídeo el toque sofisticado de un documental de la 2. Bueno, y para enseñaros la pieza que se encarga de hacer la traducción. Esta rueda dentada es un ciclo de De Bruijn que contiene todos los quintetos de ceros y unos, pero no en forma de números, sino en forma de entrantes y salientes. Si hacemos girar la pieza, veremos todas las combinaciones de ceros y unos. Baudot inventó un código donde cada letra estaba formada por una combinación de 5 ceros y unos, o, visto de otra manera, de 5 impulsos eléctricos. Cuando la máquina recibía la información de una letra, movía 5 palancas sobre la rueda dentada, de manera que, al girar, solo había una posición donde encajaban las 5 palancas a la vez. Y cuando esto ocurría, se accionaba un mecanismo que imprimía la letra de esa posición en una cinta de papel, lo que permitía recibir mensajes sin necesidad de aprender códigos extraños. Lo curioso es que podemos usar el mismo principio en las telecomunicaciones actuales. A veces, los mensajes electrónicos se dañan durante la transmisión y acumulan errores por el camino. Pero podemos usar ciclos de De Bruijn gigantescos para detectar qué partes están dañadas y corregirlas automáticamente. Es un proceso mucho más elaborado que la rueda del telégrafo, pero la idea es bastante parecida. La moraleja es que ya seas un músico indio de hace 1000 años, un telegrafista del siglo XIX o un ingeniero de telecomunicaciones actual, en algún momento puede que te enfrentes al acertijo de los ceros y los unos. Por cierto, el mundo de las telecomunicaciones está lleno de retos matemáticos, y la gente de Telecorrenta me ha invitado a explicar algunos de ellos en futuros vídeos. Así podremos conocer más de cerca esta ingeniería. Así que nos vemos pronto.